Muy buenas noches. El viernes pasado, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos pidió perdón en nombre del Estado colombiano por la tragedia del Palacio de Justicia, una acción insensata llevada a cabo hace 30 años por el M-19, seguida de una desproporcionada respuesta militar para retomar el palacio, que se llevó por delante la cúpula del Poder Judicial y a decenas de inocentes, algunos de los cuales figuran entre los desaparecidos. Un negro capítulo de nuestra historia reciente sobre el cual solo hay verdades a medias y muchos interrogantes sin resolver. Para aportar claves a la comprensión y a la interpretación de aquellos sucesos trágicos del 6 y el 7 de noviembre de 1985, esta noche nos acompañan el doctor Alfonso Gómez Méndez, quien ha sido senador, procurador, fiscal, ministro de Justicia y quien para el momento de los hechos estaba en la sala o había estado con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Alfonso Reyes Echandía. Estamos también con el doctor Jorge Molano, abogado de las víctimas de desaparición forzada, el sociólogo Alfredo Molano, quien investigó los hechos y es autor de un capítulo de un libro que acaba de ser publicado, 1985, la semana que cambió a Colombia, que reconstruye los hechos de esos 2 días dramáticos de nuestra historia. Y como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballero. Pero antes de entrar en el análisis, los invito a ver un breve reportaje preparado por el equipo de Las Claves. El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 tomaron violentamente la sede del Palacio de Justicia. Trataban de montar un golpe de propaganda y, según manifestaron, someter a juicio al presidente de la época, Belisario Betancur, por el incumplimiento de sus compromisos de paz. La acción insurgente fue sencilla en un principio, porque de forma insólita se había levantado la nutrida vigilancia habitual del palacio. Solo 2 guardias privados, que fueron asesinados en el primer momento, custodiaban un complejo que solía contar con 3 anillos de seguridad policial. Lo que siguió fue una tragedia que acabó con la muerte de toda la cúpula del Poder Judicial. Cerca de 100 personas, incluyendo la totalidad del comando invasor y decenas de inocentes que visitaban el palacio o trabajaban en sus instalaciones, a las que hay que añadir un número aún no determinado de desaparecidos y varios civiles inocentes, torturados por los militares, algunos hasta la muerte. Como señala el analista y director de la revista Semana, Alejandro Santos, los hechos de noviembre de 1985 partieron en 2 la historia de Colombia. Sin duda, el 6 y 7 de noviembre de 1985 marcó un hito en la historia de Colombia. Primero, en la degradación de la lucha guerrillera que acudió a lo peor del terrorismo. Lo segundo, en la falta de legitimidad de un Estado que ya estaba haciendo agua. Tercero, que reflejó el exceso poder de los militares en su momento y su falta de control civil. Y cuarto, en un tema de la justicia, de la falta de justicia que se vivía en las calles y que termina tomada. Y desde ese momento, además, es que se recrudece la violencia en Colombia y la guerra se vuelve mucho más intensa. La guerra de guerrillas, la guerra del narcotráfico y la guerra del Estado contra los actores ilegales y con todos sus excesos. 30 años después, sigue sin conocerse la verdad judicial, política e histórica de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. La censura se inició durante las mismas horas de la tragedia, cuando la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó cortar la señal de todas las emisoras que transmitían las vanas llamadas del presidente de la Corte, Reyes Echandía, dirigiéndose al presidente de la República, suplicando un cese al fuego para encontrar una solución pacífica. Tampoco se sabe a ciencia cierta quién ordenó la descomunal acción de la fuerza pública que arrasó el palacio a sangre y fuego. Para el jurista Carlos Medellín, que fue ministro de Justicia con posterioridad a los hechos y cuyo padre murió entre las llamas del palacio, fue el ejército el que decidió quemar el palacio para borrar pruebas. En este aniversario 30, la Fiscalía interrogará a 3 ministros de la época,
el de gobierno, la de comunicaciones y el de justicia, para que aporten elementos de juicio sobre aquellas 28 horas de horror. También se ha llamado a varios generales para que declaren sobre el caso de tortura a supervivientes, mientras que se procede a revisar la identificación forense de los restos de las víctimas, 3 de las cuales acaban de ser entregadas a sus deudos. Muchas dudas siguen abiertas hoy, 30 años después de la tragedia. ¿Se produjo un vacío de poder durante el que el estamento militar actuó sin consultar al poder político? ¿Debe el entonces presidente Betancur una explicación al país? ¿Tuvo alguna participación en narcotráfico en la intervención guerrillera en procura de impedir la extradición de sus máximos jefes? ¿Qué significó para Colombia la desaparición de toda su cúpula judicial precedida por un jurista tan eminente como Reyes Echandía? ¿Estamos cerca de conocer en todo su alcance la verdad de lo sucedido en el Palacio de Justicia? Yo diría que a esos interrogantes podríamos agregar muchos y vamos a tratar de resolver lo que se pueda resolver y dejar abiertos los que cada uno de ustedes tienen. Pero yo quisiera empezar por como una experiencia personal de cada uno. A juzgar por lo que veo, usted no debió ser, es el más joven de todos nosotros, no debe estar, pero debe tener recuerdos, no debe haber vivido eso tan de frente, tan de cerca como lo vimos nosotros, pero debe tener recuerdos. Quisiera empezar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Qué recuerdan de ese momento, doctor Gómez Méndez? Pues a mí eso me llegó muy cerca, dijéramos, por mi relación con el doctor Reyes Echandía, que todo el país sabe, fue como mi maestro, mi mecenas, mi paisano. Y además, pues en ese momento tenía oficina con el hijo, con el doctor Yesid. Entonces, ahí vivimos toda la tragedia. Inicialmente no nos preocupamos mucho porque creíamos que se le iba a dar una salida parecida a la toma de la embajada dominicana. Luego pues sí, ya nos inquietamos en la tarde cuando vemos todo ese desastre. Además, aparte del doctor Reyes, pues estaban todos los amigos, magistrados, y adicionalmente una de las que ahora ha aparecido, Lucia Amparo Oviedo, que era una niña de Chaparral, a quien yo le había conseguido una cita con el doctor Reyes Echandía porque quería entrar al Poder Judicial. Ya cuando vimos lo que se venía más o menos, yo desesperado pues llamé a todo el mundo, llamé al presidente de Betancur, llamé a Jaime Castro, son los conocidos, unos más que otros, General Maza, Delgado Mayarino, ninguno pasó al teléfono, entonces llamé a Gabriel García Márquez, de quien ya para esa época era abogado, y le conté y le dije, mire, la única persona que puede hablar con el presidente es usted. Entonces me dijo, a ver qué puedo hacer. Llamó y a las horas más o menos está en París, me contestó, me dijo, Alfonso, no hay nada que hacer, el presidente no domina la situación. Eso fue más o menos mi experiencia, el resto ya es muy conocido, desde luego el infinito dolor. Ya. Alfredo, ¿usted cómo está? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué recuerda? Bueno, la mía es más simple. Yo estaba trabajando con una firma de ingenieros y bajé a almorzar y vi los tanques pasar y esto de qué se trata. Así. Yo veía en la carrera pasan los tanques de vez en cuando, pasaban en una época, en esas prácticas que hacen. ¿Esto qué? ¿Para dónde van? ¿De qué se trata? Justamente ya en el 20 de julio. Bueno, pasaron los tanques cuando inmediatamente comencé a oír las noticias, una bestialidad. Pasó todo el día tratando de oír radio, tratando de mirar, tratando de saber, inclusive tratando de hacer un contacto con los del EMI, pues nada, cero, todo cancelado. Y por la noche ya a las 1:30 de la mañana, 1:30, 1:40, yo estaba escribiendo un texto de Siguiendo el Corte, que es un libro de los primeros libros míos, cuando el estruendo de la bomba. Entonces, y el silencio después atronador, violento, así, contundente. Esa es mi sensación del Palacio. Doctor Molano, usted estaba muy joven. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué recuerda? Recuerdo que estaba ya en el último año de bachillerato. Estábamos con compañeros del colegio en casa de uno de ellos. Y recuerdo que de un momento a otro se escuchó la noticia y la reacción de los padres pues fue
establecer que no saliéramos de la residencia hasta que esto se solucionara, ¿no? Ya pues finalmente, ante el temor en las casas de que no aparecíamos, pues ya miramos llegar en horas de la noche cada una a sus casas. ¿Usted en ese momento alcanzó a medir la dimensión de esa tragedia, como pudieron medirlo Alfredo y el doctor Gómez Méndez, o estaban muy jóvenes todavía para...? Creo que las imágenes quedaron grabadas, ¿no? Pues hasta donde permitieron que se transmitiera. Claro. Pero era cuando se observa entrar un tanque de guerra dentro de una sede de la justicia, pues uno decía, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se respeta la justicia, no? ¿Y Antonio? Pues nosotros dos estábamos juntos en ese día porque... Una sola respuesta. Trabajamos en la revista juntos en Semana y estábamos preparando viaje a Cartagena para el reinado de belleza. Que no se suspendió, ¿no? Que no se suspendió, entre otras cosas, porque nadie pensó que eso fuera a durar tanto tiempo, que al contrario, que eso fuera a desencadenarse así, sino que iba a ser como la toma de la embajada dominicana. ¿Que duró cuántos días la toma? Que duró varias semanas. Sí. Más de 2 meses. ¿Más de 2 meses? 2 meses y medio, una cosa por el estilo. Pero entonces usted siguió porque a mí me viajé devolvieron. a Cartagena y María Elvira se quedó en A mí me Bogotá devolvieron. cubriendo la otra noticia. Bueno, entonces, como hay mucha gente muchos espectadores que no habían nacido, eran demasiado jóvenes para la época, yo quisiera que ustedes, muy brevemente cada uno, pues, ¿cuál era el contexto de la vida política del país cuando ocurrieron los trágicos hechos del Palacio de Justicia, para que la gente entienda por qué pasó lo que pasó, si es que eso tiene alguna capacidad de entenderse? Pero la situación venía encendida, digamos, encendiendo desde el paro del 77. Yo creo que ese es un punto donde comienzan las cosas. Porque a raíz de eso, que López Michelsen no quiso sacar el Estatuto de Seguridad, lo sacó Turbay y comienza ahí un periodo de represión que conduce a lo del Cantón Norte, ¿no es cierto? Y a lo de la embajada. Eso es lo primero. Y luego se inicia el proceso de paz con el M-19, pero también el saboteo sistemático de los militares a esos acuerdos. Eso fue así, eso fue claro. Por lo tanto, el ejército tenía algo que cobrar con Betancourt, porque Betancourt abría el proceso, no invitó a los militares, los dejó aparte, los militares brincaron, saltaron, quisieron hacerse oír, pero finalmente Betancourt Bueno, ya había llamado al retiro al general Landazábal, que era su ministro de Defensa. A raíz de una declaración de Landazábal, ¿no? Los generales del país debe aprender a oír los generales. Bueno, eso fue el hecho central, porque Betancourt naturalmente entró también en conflicto con los militares. O sea, los militares tenían que cobrar lo del M y tenían que cobrar lo de Betancourt. A mí me parece que ese fue el origen del problema. Doctor Gómez Méndez. Más o menos coincido. ¿Usted coincidiría? ¿No habría nada que agregar? Si las relaciones, poder civil, poder militar estaban... Solamente diría que los militares no estaban contentos con el proceso de paz con Betancourt, que había logrado, por cierto, una tregua que duró 1 año con la coordinadora guerrillera, de la cual surgió la Unión Patriótica, que luego asesinaron a sangre y fuego. Se rompe la tregua. Hay acciones del M-19 que desde luego enfurecen al ejército, como el ataque al batallón Cisneros de Armenia, antecitos de la toma del Palacio, y una investigación que tenía, bueno, un atentado al general Zamudio, por parte del M-19, del cuante del ejército. Desde luego ya está todo ese tema de la extradición, del cual seguramente hablaremos ahora. Después, y también, como marco histórico, el doctor Reyes Echandía, magistrado de la Sala Penal, había llamado a indagatoria al ministro de Defensa, al general Vega Uribe, por las torturas a Olga López de Roldán. Ya. Antonio, ¿algo que agregar? No, yo creo que sí debemos subrayar lo del tema de la extradición que venía y sobre el cual se han tejido toda clase de interpretaciones a posteriori. Pero en general estoy de acuerdo con... Yo creo que son básicamente los mismos elementos, salvo señalar que a partir del tema de la embajada, la Brigada 13 y Comando del Ejército había expedido el Plan Tricolor, que planteaba que frente a sucesos similares a los de la embajada
en la República Dominicana, no se admitiría el diálogo como una medida de salida. Es decir, que ya se había preconcebido desde la estructura militar la forma en que se daría salidas a estas situaciones, ¿no? Y creo que adicionar que el Consejo de Estado, que empezaba a dictar las primeras sentencias en contra del Ministerio de Defensa por torturas, en el caso de Olga López de Roldán, los consejeros, en especial Valencia Arango, que había sido el ponente, había recibido sufragios por haber mancillado el honor militar, ¿no? Hablemos entonces de lo que ustedes referían de la extradición. El motivo real de la acción del M-19, ya, digamos, unos dicen que fue por una acción de propaganda como las que ya nos tenían acostumbrados, que el objetivo era llevar a un juicio popular en la Plaza de Bolívar al presidente, que era un intento de golpe de Estado, otro que era calmar los expedientes de la extradición. Pero la pregunta es si los expedientes no eran únicos, ya había copias. ¿Cuál fue el motivo real? ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo real del M-19 para esa toma violenta? No, yo creo que más o menos lo que usted acaba de decir, María Elvira. El M-19 siempre fue un movimiento con un gran manejo mediático. Es decir, yo en alguna vez decía que ellos manejaban con más habilidad las cámaras de televisión que las ametralladoras. Por ahí incluso creo que, no sé si en el libro de Olga Belgar o alguno de tantos libros aparece que las guerrilleras la víspera se estaban maquillando para ver cómo iban a salir en la televisión. No, ¿de verdad? Sí, en alguno de esos libros que se han publicado sobre el MS, porque yo no creo que ellos estuvieran en el plan de que era una confrontación militar, ni tampoco de que iban a llegar a matar magistrados, eso tampoco. Yo pienso que buscaban un golpe político. Existía el antecedente, ya lo hemos mencionado, la toma de la embajada, pues el tema, querían hacer un juicio de Betancourt, pues es lo que pasa en todas partes, que hace unas exigencias iniciales que son de imposible cumplimiento, como eran las que le hicieron a Turbay en la República Dominicana. Nada menos le van a Turbay que desconocer sentencias judiciales. Y como se dijo después, eso tuvo una salida incurrenta y el gobierno ni soltó un preso ni dio un peso. Y yo creo que ese era el contexto. Yo tengo una inquietud. Y el tema de la extradición y los expedientes, mire, es cierto, contra esa corte, pues yo las conocí porque el doctor Reyes me las mostró, unas amenazas terribles de los extraditables. Pero ellos sí querían que la corte tumbara el tratado de extradición, pero no creo que fueran a montar todo eso para ir a quemar unos expedientes, porque como lo hemos dicho, pues eso existían copias en el Ministerio de Justicia, en la Cancillería, y les hubiera resultado más fácil robarse los expedientes. Pues, si Alfredo, yo leyendo y releyendo tantas cosas, llevan los 30 y pico de años, 30 años dándole vueltas a esto, a mí me queda la sensación de que el M-19 sobrevaloró, digamos, el papel y el respeto que los colombianos en general se le tenía a la justicia y subvaloró el ánimo retaliatorio de la fuerza pública. ¿O cómo ve usted, ese...? Yo creo que el objetivo de ellos era que se conocieran las actas de incumplimiento de verificación del cese al fuego. ¿No es cierto? Los de Yarumal, los de Corinto y una cadena que había de eso. Publicar eso, hacer el escándalo con eso. Que les habían incumplido. Sí, que les habían incumplido, lo que era real. Hay actas de eso en muchas partes del país. Pero yo creo que ellos decían, bueno, aquí se resuelve como se resolvió lo de la embajada y nos vamos. Ellos llamaron a eso un error de cálculo. Una denuncia armada, lo llamaron. Y la denuncia era de ese incumplimiento, era contra los militares. Pero yo sí coincido hacia donde iba María Elvira. Yo creo que fue la peor estupidez política del M-19, en el sentido de solo alguien que no conociera bien a Colombia, o solo a alguien que no conociera a Colombia, se le pudo pasar por la cabeza que este establecimiento se movía por sus jueces. Pero es que fíjese que ya de todas maneras funcionaba lo de la embajada. El M-19 no conocía o no apreciaba en lo que valía el plan tricolor, justamente. Daba por hecho que todo iba a ser una repetición de la embajada y que iban a hacer conversaciones, un golpe mediático, efectivamente, propaganda armada como la que estaban acostumbrados a hacer. Ellos decían que se iban a tomar, que en el momento se pensaron tomar el Congreso y no lo hicieron que porque está desprestigiado. Claro, pues bueno, entonces que encontraran a alguien también. Sí, bueno, vamos a hacer una breve interrupción y volvemos para el segundo segmento del programa.
La toma del Palacio fue una toma anunciada. En agosto, estuve investigando, hubo comunicaciones internas del Ejército que advertían sobre un posible acto terrorista contra el Palacio de Justicia. En septiembre la policía ya tenía un plan táctico, comillas, para la defensa del Palacio y el complejo de la Plaza de Bolívar. En octubre, ante el Congreso, el ministro de Defensa Vega Uribe reveló que tenía información sobre un plan del M-19 para tomarse el Palacio, y el 23 de octubre el M-19 dijo por radio que se llevaría a cabo algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido. No obstante... ¿Le puedo dar una información adicional, sí, que no está ahí? El 17 de octubre, sí, se iban a tomar el Palacio y lo publicaron los medios, entre otros que yo recuerde, El Siglo. Lo vi anoche. El Siglo, sí, señor, de que se han descubierto, sí, para tomarse el Palacio, el día de la visita de François Mitterrand. Exacto. Entonces... Es que habían comunicaciones de radiogramas que, exacto, circulaban dentro del comando del Ejército, comando de la Brigada 13, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad. Toda la fuerza pública y organismos de seguridad sabían de que eso se iba a hacer. Nosotros pudimos verificar cómo en los primeros 6 meses antes de la toma, el Ejército en los resúmenes semanales de inteligencia hacía reportes sobre los actos que iba a hacer el M-19 y en 180 días produjo 300 reportes. El Ejército estaba dentro del M-19 completamente y sabía a plenitud lo que iba a hacer. No obstante, todos lo sabemos, el día anterior retiraron la vigilancia, que tenía 3 anillos y bueno. Hay una cosa adicional. ¿Cómo lo explican? A ver. Hay una cosa adicional. Es decir, el Ejército sabía. Habían capturado a 2 personajes que nunca el M supo quiénes eran, no sabían. ¿De ellos mismos? Pues el Ejército decía que era ellos, sí, pero el M nunca lo reivindicó, no, como de ellos. O sea, eran 2 personajes, lo que dice Jorge, el M estaba infiltrado naturalmente. El M aplazó la toma sí, la primera vez, y la segunda, Fayad había dado la orden de suspenderla. ¿Por qué no se suspendió? Porque veía que las cosas estaban armadas, que era una ratonera. La persona que llevaba el mensaje... Por eso dio la orden, la pregunta... Pero es que hay dos. Hay una en que se suspende y se aplaza. Hay otra en que se suspende ese mismo día. Y la pregunta es, ¿por qué no se suspendió? ¿Por qué no se suspendió? Porque la razón no llegó. Porque la razón no llegó. De Fayad, que no estaba en Bogotá, no alcanzó a llegar. Ya se habían metido a Palacio. O sea, esa razón llegó esa noche cuando tarde, ya las cosas ya no había nada que hacer. Entra ahí, ¿por qué se levantó la protección? Exactamente, pues, esa es la pregunta. No, justamente, se levantó, ¿quién la dio? En parte, pues precisamente porque se sabía. Es una de las es la teoría de la ratonera, digamos, que sí, es que el Ejército sabía perfectamente que había que dejarlos llegar tranquilos. Y había que dejarlos entrar para capturarlos o destruirlos, como sucedió en la práctica. Es que era tal el nivel de información que manejaban sobre los actos que se iban a dar, que el día 25 de octubre Rafael Zamudio reúne al comando del Ejército para informarles que al día siguiente se va a producir un atentado contra un alto oficial, que es bueno que todos estén atentos, y es el atentado a Zamudio, que es el día anterior ya lo sabían, ¿no? Oye, pero Zamudio estaba ese día llegó por la mañana en la Plaza de Bolívar, a las 11 de la mañana, o sea, el Palacio, él vio las cosas. Ese tema que será el eterno, porque sí, además... Lo planteé, perdóneme por citarme, es que usted fue protagonista en el momento dado. En el debate que hice el primero, como parlamentario en el año 86. Sí. Cuando lo había hecho antes el entonces representante César Gaviria en el 85, el ministro de Defensa, para responder a eso, llevó una constancia de 2 oficiales, uno de esos es el coronel Pedro Herrera Miranda, recuerdo el nombre, sí, de la policía, según el cual ellos han retirado la vigilancia por orden del doctor Reyes Echandía. No se dieron cuenta que ese mismo día el doctor Reyes está dándole a 1000 personas en una reunión de Conalvos en Bucaramanga. Es más, yo era conjuez de esa corte y por eso iba con mucha frecuencia. Con todo y con juez y carnet, uno casi no podía entrar por todos los anillos de seguridad que había. Cuando nos damos cuenta de eso... Además estaban amenazados, entonces era absolutamente un contrasentido. Cuando nos damos cuenta de eso, Yesid Reyes y yo presentamos una denuncia penal contra ese coronel, era otro, y había otro, recuerdo el nombre, Pedro Herrera Miranda, de la policía, por falsedad, que evidentemente era una falsedad. Inmediatamente
que es las cosas que ha pasado en todas estas investigaciones. Inmediatamente la justicia penal, eso está en el juzgado 79 de instrucción criminal, que recuerdo que hasta el juez se llamaba casi como yo, se llamaba Carlos Alfonso Gómez. Inmediatamente la justicia penal militar pidió la investigación y absolvieron a estos coroneles. No, acabaron con la investigación. Bueno, ¿quién dio la orden? ¿Usted alguno tiene intuición? Porque la policía ha pasado muy de agache en todo este proceso y el DAS. A ver, Sumemos. El primer comando que entró, ¿no es cierto? Con Pompo y Memo, no me acuerdo cómo se llama Memo, entró armado. Entró con armas cortas, pero entró armado por la puerta donde los esculcan a los magistrados, ¿no? Tranquilo y dulcemente. O sea que había sido retirada toda la guardia, no solamente la del lado del parqueadero, toda. Sí, la del cachado elemental, digamos. No. Estaba la vigilancia privada, que eran muy pocas personas realmente que cumplían esa labor. ¿Tiene alguna? Los dos murieron en el primer momento. ¿Qué sucedió con los demás? Ese es uno de los grandes privados? interrogantes. ¿Quién dio la orden de retirar? Porque no fue Reyes Echandía, obviamente. Pues para que el ministro de Defensa, en un debate en el Congreso, hubiera utilizado un documento falso, como era ese, ya desde entonces aquí hay algo. Gran interrogante sin resolver. Narcotráfico. Sin resolver. Bueno, si digamos, uno mira bien las cosas. No, de acuerdo. Uno tiene la sensación de que sabe qué pasó, de que conocemos la verdad, pero que no ha sido confirmada. No existen las pruebas reinas. ¿Quién impidió que Reyes hablara con el presidente? Tampoco lo sabremos, o sí lo sabremos, o lo intuimos. Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Dígalo, ¿quién? Pero mire, a ver, cuenten lo que saben, porque, a ver. El comandante de la policía. El señor Delgado Mallarín, que le dijo mentiras a Jessy Reyes. Y además que en apariencia era muy amigo del doctor Reyes. Usted sabe que se han conocido en San Gil. Profesor. Claro, ¿Había sido profesor del actual ministro de Justicia o no? No. Profesor de ministro del actual ministro y mío también, sí, de criminología, sí. de criminalística. No, ellos se han conocido en San Gil. El doctor Reyes era profesor en San Gil y Delgado Mayarino era alcalde militar de Para San Gil. decirlo, digamos. Y entonces por eso es que tanto Yesid como yo pues creíamos en él. Claro. Para decirlo. Pero el Reyes Echandía sí habló con el general Delgado Claro, Mallarín. digo que no se preocupara, que todo estaba divinamente. No, pero no digo antes, sino telefónicamente durante... Sí, en medio de los hechos. Sí. Claro, para decirlo. Esa llamada no llegó donde iba. Exacto. Para decirlo burdamente. Por eso lo recibió Delgado Mallarín. La paró. En términos de la fuerza pública, los que han pagado el pato, entre comillas, han sido los militares, la policía pasó de agache y el DAS ha pasado de agache en todo este proceso. Bueno, la Corte Suprema, para decirlo también, la Corte Suprema de Justicia dejó prescribir, usted que conoce, doctor Munato, el expediente, dejó prescribir una investigación que había contra el general Delgado Mallarín. Pasemos, narcotráfico. Han dicho que el narcotráfico financió la toma del Palacio de Justicia, lo ha dicho Popeye, uno sabe si a Popeye se le cree o no se le cree. Y hemos dicho también que los expedientes no eran únicos y estaban por todas partes. ¿Con qué finalidad el narcotráfico habría financiado la operación? No, en primer lugar, las armas que utilizó el M-19 no eran unas armas poderosísimas, eran unas armas bastante elementales, se les fundieron muchas en la balacera, así que, es decir, digamos, desde el punto de vista de la financiación, ¿qué era lo que financiaban con $2 millones? Era la toma, era simplemente una ganancia del M, ¿cómo era la cosa? Porque uno puede creer también que financió a otra gente. Bueno, no creer, es que sabemos que han financiado otras cosas. Financiado otras cosas. Sí. Así que a mí me parece deslenable esa de más esa alto hipótesis. calado. De más alto calado. De más alto calado. Y Perfecto. sirvió para encubrir todas las cosas que pasaron, ¿no? Es que el narcotráfico, como eso estaba ahí, como claro, ese problema estaba vivo, pues la gente naturalmente creyó, sí, eso fue el narcotráfico. Yo quisiera, el narcotráfico ha sido acusado de todo en este país. Cada vez que hay algo... Es que estaba metido en todo. Estaba metido en todo, es cierto, pero también es un culpable muy fácil, es un culpable al que no se presta sino a los ricos, como se dice, evidentemente. Se ha juzgado y sancionado, además. A ver, usted dice que quiere aportar. Si se pudieran asociar los dos temas. A ver, asócielos. El tema narcotráfico, el tema extradición y el tema de no diálogo. Sí. Porque yo he oído decir al entonces ministro de Gobierno, es que cómo se lo dialogaba con narcotraficantes. Ahora, el tema del narcotráfico, yo no descarto que seguramente pueda haber, no sé, alguna financiación o alguna relación entre grupos al margen de la ley
Puede haber habido relaciones entre Pablo Escobar y gente del M-19, como relaciones entre Pablo Escobar y empresarios, o sea, eso, ¿no? Y seguramente el tema de las extradiciones nacionales que estaba rojo, es probable que personas los narcotraficantes no querían la extradición y que tampoco la quisieran los del M-19, como no la querían muchos, como García Márquez, como no la quería Belisario, como había mucha gente, no, es que, claro, es que, claro, solo, no, mire, digamos, por ejemplo, la gente cree que a Rodrigo Lara lo mataron por la extradición, no, Rodrigo Lara, como ministro de Justicia, las resoluciones que firmó fue negando las extradiciones nacionales, con el argumento de Betancourt de la soberanía nacional. Lo que pasa es que ya cuando matan es cuando extrañamente el presidente Betancourt convierte un cadáver en un argumento jurídico. Sí, y es el famoso discurso en Neiva, alto ahí, enemigos de la humanidad entera, comenzaron a extraditarlos. ¿Por qué hago la relación? Pues dice, no se podía dialogar. Por eso. Pero además, le interrumpo un momentico, suena paradójico que el presidente del diálogo, el que había abierto el proceso, no dialogue cuando Turbay, que era el presidente del Estatuto de Seguridad, había dialogado en el caso de la embajada que inclusive dominicana. Decían que a él lo dominaban los militares. Acuérdense de la famosa caricatura de Osuna, en donde aparecía preguntándole a alguien, al general Camacho Leiva, que si iría a haber golpe, y entonces el general Camacho decía, no creo que Turbay se atreva, como una forma de decir cómo estaba el demostrar. Pero en un minuto termino ese argumento, porque me parece que es fundamental para las nuevas generaciones. Entonces, se dice que por esas razones no se podía dialogar, cuando resulta que este país ha dialogado siempre, antes y después, con narcotraficantes, con no narcotraficantes, con secuestradores, toma de rehenes. Tal vez el antecedente más remoto, pero a ver otros, es cuando secuestran a Fernando Londoño y Londoño, el papá del doctor Londoño, en el año 69, unos delincuentes comunes en Caldas. Y él le manda una carta al presidente Gerard Restrepo, diciéndole, por cierto, muy bien escrita, que la filosofía última, la finalidad última del Estado es la defensa de la vida. Y Carlos Lleras, ¿qué hace? Lleva esa carta al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros le da la orden al ejército de que se retire de una zona del departamento de Caldas para poder liderar. Ya han mencionado ustedes el tema de la embajada dominicana y no volveremos sobre eso. Pero después de eso, el mismo M-19, con los mismos métodos, que es exactamente lo mismo. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué hizo el establecimiento? Negoció. Allá fueron todos a Panamá. Entonces, la pregunta es, allá fueron todos a Panamá y negoció. Allá fueron. Bueno, y finalmente, si de narcotraficantes se trata, este país dialogó y negoció con el principal narcotraficante, con Pablo Escobar. No solamente eso, lean noticia de un secuestro de García Márquez, cuando, entre comillas, se entrega a García Márquez, cuando le entregan el artículo 35 de la Constitución Nacional, después de que había... De Pablo Escobar, he dicho, de Pablo Escobar, después de que había, no señora, después de que había secuestrado también, es que esta Constitución del 91 tiene dos secuestros. Correcto, entonces la pregunta... pero hay un detalle que yo creo que debía usted ampliar, el plan tricolor. Exacto. El plan tricolor no se habló en ese momento para nada. Inclusive lo que siempre ha insistido la fuerza pública es que el plan tricolor para el año 85 ya no se encontraba vigente, que había durado únicamente entre el 83 y finales del 84, pero que para el 85 no. Y lo que pudimos encontrar hace poco es que efectivamente estuvo vigente hasta mediados del año 86, y era esa clara mención de que no se podía dialogar, que únicamente se podía dar una salida militar a cualquier eventualidad que tendiera a repetir los hechos de la embajada, ¿no? Era un plan secreto de los militares. Claro, era un plan de carácter secreto. ¿Lo sabía Betancourt? Ese punto es que Betancourt no ha querido decir nada de verdad al país. Muchas cosas que no supo. Esa es la pregunta, para allá voy. Usted dice aquí se ha negociado siempre, Belisario era dialogante y había negociado con las guerrillas. La pregunta entonces es la del vacío de poder. Hubo un vacío de poder y, como le dijo Gabo a usted en la conversación, el gobierno civil, el que encabezado por su presidente, perdió el control de la situación y se impusieron los militares. Mire, simplemente hay que seguir las declaraciones del presidente Betancourt, nada más. Incluso no hay que ni siquiera profundizar mucho.
Él, el 7 de noviembre, es cuando en el discurso dice que para bien o para mal, asume toda la responsabilidad, ¿de acuerdo? Luego vienen las investigaciones. La primera, la que él ordena, en el Tribunal Especial de Instrucción de Jaime Serrano y Carlos Upegui. Ahí ya él dice, yo asumo la responsabilidad en cuanto le di las órdenes de recuperar el palacio, teniendo en cuenta la vida de los rehenes. Pero el operativo, cómo, la clase de armas, eso era responsabilidad del comandante del operativo, y eso se ha mantenido siempre. En la declaración del sábado, el viernes pasado, que yo leí otra vez en El Siglo, el sábado, entonces él ya reconoce que hubo exceso en la fuerza pública, que tal vez no hizo todo lo posible para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ahora, lean el libro de Germán Castro Caicedo. Yo creo que inclusive, doctor Méndez, están las declaraciones que ha dado Enrique Parejo, que son bastante... Que fue el ministro que era el ministro de Justicia, y que cuenta con detalle cómo sobre las 7 de la noche se levanta el Consejo de Ministros porque las operaciones militares se iban a suspender. Y Enrique Parejo cuenta cómo él empieza a desplazarse por la avenida Circunvalar todos a dormir, cuando se da cuenta que se incrementan las operaciones y se genera el incendio, ¿sí? Cuando Enrique Parejo dice por eso que el presidente fue desobedecido. Ahí la declaración de Enrique Parejo. Ajá. Sí, correcto. Entonces, esa retoma con tanquetas, con morteros y en forma desproporcionada, usted mismo señala el M-19. Muy rápido. Eran más de 1.000 efectivos contra 30 y pico, 35 guerrilleros, sin ninguna consideración por la vida de los rehenes. Acuérdense del tal Rambo, un tipo que apareció ahí, un civil que pasó por ahí, asumió mandos y comenzó a disparar y todo. Se dijo años después que ese Rambo era Fidel Castaño, el mayor de los hermanos Castaño. Eso se dijo en esos meses. Él dio declaraciones después. Sí, que aparentemente fue un espontáneo que iba por la carrera octava y se metió. ¿Se encontró con eso? El doctor Gómez Méndez resaltaba cómo extrañamente llegan muy rápido los tanques de guerra a la Plaza de Bolívar, y es que hay que resaltar que cuando llega la noticia de la toma del palacio, el coronel Plazas Vega se encontraba en la Secretaría del Ministerio de Defensa esperando ser recibido por su suegro, por el general Vega Uribe. Y Vega Uribe no llega sino horas más tarde, que es llamado a Palacio. Claro, lo curioso es cómo hizo Plazas Vega para desplazarse hasta el Cantón Norte, alistar todas las unidades militares, aprovisionarlas, ordenar desplazamiento y hacer todo eso, que lleguen los tanques de guerra a la Plaza de Bolívar en menos de una hora, estando él en el Ministerio de Defensa, ¿no? Mejor dicho. No había los trancones de hoy. No había pretexto de los trancones de ahora. No había pretexto de los trancones. Otro punto. La decisión de cortar las transmisiones y pasar un partido de fútbol, ¿piensan ustedes que fue una decisión autónoma de Noemí Salín, como ella asegura que fue una decisión, es justificada? Digamos, uno podía pensar que estaba en la cabeza un posible 9 de abril y que lo hicieron porque la radio estimula muchas pasiones. ¿Cómo ven ese punto, Alfredo? Pues no, eso sí, yo veo lo de siempre, ¿no? La cortina de silencio, ¿no? Decretada, definida por las fuerzas que estaban en acción. Indudablemente, yo no sé si a Noemí se le alcanza a ocurrir semejante medida tan brutal, pero de todas maneras sucedió y anestesió al país durante 6 o 8 horas. Después se levantó. Sí, yo creo que ahí también hay una cierta responsabilidad de los directores de los programas de radio que aceptaron esa petición, porque así la presentó Noemí en su momento, no como una orden, sino como una petición para tranquilizar los ánimos. Y efectivamente se pusieron a transmitir fútbol. Yo no sé si también... Pero fue una orden, ¿no es cierto? También a Yamir, o si no, le mando a la tropa a cerrar la emisora. Claro, hay una orden perentoria, pero creo que las órdenes de Noemí van acompañadas de otras medidas, y es lo que ejecuta la Jefatura de Operaciones del Ejército de gestionar ante la empresa de teléfonos de Bogotá que todas las comunicaciones telefónicas del Palacio de Justicia fueran suprimidas.
interesaba silenciar la voz de Reyes Echandía, interesaba que no se siguiera llamando al cese al fuego, y una de las medidas es aislar a la Corte, silenciar a la Corte, y eso se acompaña con la prohibición de transmisión en directo, que también iba a impedir que se supiera lo que se estaba dando en medio de las operaciones. Lo de la intervención de la Cruz Roja también. Sí, claro. Obviamente uno no puede decir que la doctora Noemí Sanín pues, fue responsable de los desaparecidos y de las torturas y eso, como para ubicar las cosas. Y cada uno asume pues su responsabilidad. Y tampoco, como dice Alfredo, yo no creo que un ministro de Comunicaciones, como se llamaba entonces, pueda tomar una decisión de esas sin consultarla. Eso es una decisión de gobierno. Sí. Es una decisión de gobierno absurda. Yo fui también, de alguna manera, testigo de eso, porque estaba muy cercano a Juan Guillermo Ríos, Yesid y yo pues estábamos cercanos a él, y Juan Guillermo nos contó lo que pasó. Porque evidentemente lo que no querían era que se siguiera conociendo, escuchando la voz del doctor Reyes, que es y conociendo lo que pasaba. Y aun cuando no son comparables los casos, desde luego, pero recordé lo del Tigrillo Noriega, el 19 de abril de 1970, Chocorazo. Cuando le dijo a los periodistas: no sigan haciendo novela electoral, mis queridos periodistas, y desde ahora solo serán los comunicados oficiales. Bueno, llegamos al final de esta segunda parte y vamos a la última para ver si logramos sacar alguna conclusión. Creo que podríamos durar horas desmenuzando los hechos del Palacio de Nariño, del Palacio de Justicia, pero yo quisiera, ya cuando se nos está terminando el programa, que cada uno me diga las 3 grandes certezas de todo este proceso de 30 años que usted ha estudiado tan de cerca, y los 3 grandes interrogantes que le quedan, y cada uno vaya pensando sus 3 grandes certezas y sus 3 grandes interrogantes, porque obviamente hay muchos más interrogantes, diría yo. Doctor Molano. Yo creo que hay 3 grandes cosas, y es uno, que la toma era algo completamente anunciado y sabido y provocado, ¿sí? Que el retiro de la protección del palacio tenía el propósito y la intención de invitar a que el M-19 ingresara. Segundo, creo que está claramente establecido que numerosas personas salieron con vida, fueron llevados a la Casa del Florero, fueron tratados como especiales, separados y posteriormente llevados a guarniciones militares. Es claro que en esas guarniciones militares las personas fueron sometidas a torturas, que quienes tenían capacidad de incidencia política, como Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, en donde un gobernador podía hablar por él, o el hijo de Miguel Maza Márquez podía hablar por ellos, lograron restablecer su libertad, ¿sí? Que quienes no podían justificar su presencia dentro de los listados de la Administración de Justicia fueron objeto de los tratos más crueles. ¿Y cómo se explica lo del magistrado Durán? Creo que el magistrado Durán hace parte de una cadena de acciones sistemáticas, ¿no? Y creo que es personas que venían siendo señaladas como sospechosas, y creo que en esa misma categoría entraban Manuel Gaona, Alfonso Reyes Echandía, que cuestionaban la doctrina de la seguridad nacional, el papel del ejército dentro de la sociedad y los excesivos poderes. Fueron personas que fueron sacadas, como el caso de Carlos Horacio Urán, fueron llevadas a guarniciones militares. El hallazgo de sus documentos de identidad dentro de la bóveda del B2 de la Brigada 13 pues es indicativo de ello, pero no es solamente el caso de Urán, ¿no? Recientemente se ha conocido el caso de William Almonacid, el caso del ciudadano panameño Benavides Martinelli, que fueron sacados con vida, que se ve cómo son llevados y después sus cuerpos son plantados dentro del palacio asesinados, ¿no? 3 grandes interrogantes, 1, 2, 3. Uno, ¿cuál es el nivel de conocimiento y control que tuvo el presidente de la República? Sí. Y creo que el perdón que le ha planteado al país es importante que lo acompañe de verdad. Listo, ¿qué más? ¿Sí? Segundo es cuál fue el papel real que cumplió la Embajada de Estados Unidos.
la cual se planteó que estaba ayuda, a las cuales se le solicitaron explosivos y radios de comunicaciones, y cuál fue su papel en el marco de estas actuaciones. Y tercero, ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó para lograr plantar cuerpos dentro del palacio o dentro de los cementerios a efectos de ocultar el paradero de las personas? Yo no diría 3, sino simplemente una conclusión que es tan grave como lo que sucedió ese día en el Palacio de Justicia. Son los 30 años de complicidad en un pacto de silencio que se ha mantenido, que se sigue manteniendo. Yo creo que hay un pacto de silencio en el que figuran el presidente Betancourt, los militares, los ministros de ese momento, el ministro del Interior, del Gobierno, la ministra de Comunicaciones, inclusive el ministro de Justicia, que fue Enrique Parejo, que fue el único que en un primer momento pareció querer protestar contra ese pacto de silencio, pero que desde entonces se ha mantenido y sigue manteniéndose. Alfredo. Pues yo creo que el operativo del M-19 fue descabellado y aventurero, primer punto. Segundo punto, por parte de la fuerza pública, fue retaliatorio contra lo que había subido, lo que había hecho el M-19 y contra lo que había hecho el presidente de la República, que fue un rehén simplemente de los militares. ¿Qué hubiera pasado si Betancourt se opone radical y afirmativamente? ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo que le sucedió a Allende en Chile. Gran interrogante. No sé. Pero de todas maneras hay una cosa que eso trajo, es decir, ese combate en la Plaza de Bolívar con 100 muertos, con todo lo que conocemos, esa batalla. Las clases medias de Bogotá y de Colombia no habían sentido la guerra en su almohada, por cierto, en la nuca. Y yo sí creo que de ahí, de esa sensación que quedó de brutalidad, de arrasamiento, de llamas, de la batalla en el sitio, sale un poco un impulso hacia la constituyente. Doctor Gómez Méndez. Bueno, yo creo que más o menos aquí se han mencionado cuáles son pues, los interrogantes que quedan. Yo solamente quiero aprovechar estos minutos para reivindicar el papel de la justicia colombiana, porque es que aquí se dice es que ha habido impunidad por parte de los jueces. Yo creo que la impunidad aquí ha sido de otro orden, empezando porque impunidad política por parte del Congreso, por ejemplo, que, bueno, concedió la amnistía ahorita, etcétera, pero además archivó prematuramente la investigación contra el presidente y sus ministros, curiosamente con firmas como las de Carlos Mauro Hoyos y Horacio Serpa. Segundo, la expresión pacto de silencio la utilicé yo hace muchos años en un reportaje con Cecilia Orozco sobre este tema. Sobre este tema. Ahí arrancó la expresión pacto de silencio, que la viví. Entonces, ¿por qué? Porque los jueces han intervenido. El juez 30 de instrucción criminal hizo una investigación importante. Después de que la justicia penal militar fue la primera que asumió eso, pues absorbió a todo el mundo. La juez Estela Jara hizo un trabajo importante. La fiscal Ángela María Buitrago hizo un trabajo importante. Porque es que no se ha podido, por eso, porque a quienes han querido investigar no han tenido el respaldo del Estado, ni siquiera de los medios de comunicación. Yo quiero recordar lo que me pasó a mí, siendo procurador general, cuando produzco la decisión de la destitución de Arios Cabrales y de Sánchez Rubiano, por estos hechos, por los mismos de los que se está hablando. Entonces, recibí el rechazo casi generalizado. Creo que hubo 2 o 3 columnistas que estuvieron de acuerdo conmigo. De resto, el tiempo me pidió la renuncia. Podía hacer un libro con todo lo que se dijo contra mí, inclusive marconigramas amenazantes de que me iban a colgar en la Plaza de Bolívar. El Senado me hizo un debate en donde me sentí absolutamente solo. Me quedé sin respaldo político y le presento la renuncia al presidente de la época, al presidente Gaviria. Y quiero leer el párrafo final de mi carta de renuncia, que le decía: ojalá quienes ahora, por motivos puramente electorales, se enjuicien con razones políticas la vigencia del Estado de Derecho y cuestionen el que se pidan explicaciones a funcionarios públicos por torturas, por desaparición de personas o por no tener la debida consideración con la vida de rehenes injustamente comprometidos en situaciones de conflicto armado, no encuentran en el futuro fundados motivos para arrepentirse,
por el daño que tales actitudes le causen a la vigencia del Estado Democrático de Derecho. Escrito hace 25 años, mi carta de renuncia que generó mi salida de la Procuraduría y del país. Y si eso le pasó al Procurador General de la Nación, piense lo que le ha podido pasar a los jueces o investigadores que se han querido meter con esto. Ese es el tema. No es que los jueces no hayan querido investigar. Por los hechos del Palacio, pues hay militares condenados a 30, 35 años, y quienes los defienden dicen no es justo que ese absurdo y irracional toma, entonces los hayan amnistiado al M-19, estén ocupando cargos públicos, estén haciendo política, y mientras tanto los militares pagando los platos rotos. Debería haber una solución simétrica para indultar y para amnistiar, como se hizo con los del M-19, o para acabar con las sanciones que tiene a militares en la cárcel. Yo creo que hay dos cosas. Una, que cuando se dio la amnistía para los del M-19, también se habló de la amnistía para los militares implicados, y los militares no la quisieron, por una parte. Por otra parte, los militares que están condenados no están condenados por el asalto al Palacio de Justicia, están condenados por desaparición forzada, por delitos cometidos después, las desapariciones, las torturas, etcétera. Yo creo que no se está, es decir, no es simétrica la situación. Doctor Gómez Méndez, usted propuso esa amnistía, Pues ¿no? en ese debate del año 90, en donde a mí me lleva al Congreso, pues los senadores querían tomar y me tumbaron, la verdad. Entonces ellos me dicen, pero usted ¿por qué está usted sancionando a estos generales si nadie sancionó al M-19 ni a los ministros? Y es cuando yo les digo al presidente, les digo, no, yo estoy aquí, ¿por qué? Porque ustedes fueron los que dieron la amnistía al M-19, ustedes fueron los que archivaron la investigación de Betancourt, pero no hay amnistía disciplinaria. Yo planteo, si quieres, desde aquí como procurador, entonces que haya una amnistía disciplinaria también para los militares sobre la base de la verdad. Y el ministro de Defensa de la época, que ya murió, es que aquí ha muerto ya mucha gente, protagonista de esto, general Oscar Botero, pues se puso bravísimo, dijo que eso afectaron militar, etcétera, etcétera, y que ellos no aceptaban eso. No quiero que terminemos el programa sin la noticia de hoy, que me parece absurdo pasárnosla por encima, que es la propuesta pues, digamos, la intención o el anuncio del fiscal Montealegre, que podría volver a abrir procesos para revisar los indultos y las amnistías al M-19. Vuelve y se abre un nuevo capítulo. Aquí nunca cerramos los capítulos. Alfredo, ¿usted qué piensa? No sé, rapidito, es decir, porque hay me una están cosa diciendo rara, que... es decir, ¿cuál es la sostenibilidad de los acuerdos? Ninguna. ¿No es cierto? Del acuerdo que se puede desarrollar en la FARC. Si esto está sucediendo, ¿no será que el fiscal está mirando hacia una constituyente? Doctora, yo creo que el fiscal es experto en noticias viejas, porque esto mismo lo planteó una juez en el año 92. Y resulta que eso se resolvió allá. El presidente Gaviria volvió a presentar otro proyecto, por cierto, con el apoyo de Álvaro Uribe. Me parece que eso me suena mucho a un San Pedro no estuvo en Roma. Yo pienso que estamos con un problema, es que hay, además del populismo punitivo que tiene el país, tiene un problema de demagogia judicial, ¿no? Y creo que lo que se está haciendo por parte del señor fiscal general pues es poco serio, porque además pues cuando uno mira el concepto de crimen de guerra, pues el Estatuto de Roma lo deja claramente planteado cuando se desarrollan acciones en el marco de un plano de una política. Y lo que se ha mirado durante este programa pues no había un plan para asesinar magistrados, no había un plan para exterminar la corte, había un plan de hacer otro tipo de cosas. Entonces, pues además que el fiscal desconoce que en abril del 2013 una juez, la juez segunda, condenó a 8 integrantes del M-19, entre ellos a Irma Franco, que está desaparecida, ¿no? Que fue condenada a 28 años y ya lleva 30 años en poder del Estado. Antonio, ¿qué piensa de esa intervención última del fiscal? Yo pienso que, pues primero que en Colombia nunca nada se cierra. Y lo otro es que se trata de una búsqueda de pantalla del fiscal, como le conocemos varias. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Creo que fue muy enriquecedor y muy ilustrativo lo que ustedes aportaron a la interpretación y al conocimiento de los hechos del Palacio de Justicia. A ustedes los espero el próximo martes a la misma hora. Buenas noches y muchas gracias.